Entonces, hoy día vamos a empezar definiendo lo que sería eh, el triángulo, ¿no? Me dice, un triángulo es un polígono de tres lados, dado tres puntos no colineales. Esto es importante, porque a veces le dicen, bueno, con tres puntos yo puedo formar un triángulo. Depende. Ese es como el chavo, depende. Un punto A, un punto B y un punto C, siempre y cuando sean no colineales. Estos determinan el triángulo ABC. Imagínese que ubica tres puntos sobre la misma recta. Así, ¿ve? Con esos puntos, ¿usted podrá construir un triángulo? No, no se podría. Y a eso es lo que usted tiene que ir apuntando, a leer bien, a tener en cuenta lo que me están mencionando en algún enunciado. Porque si no, uno pues se va de oreja ahí. Si yo tengo dos puntos colineales y tengo por acá otro punto, se podría construir. Ahí sí, ¿no? Porque a la final, digamos que pueden ser realmente entre dos, agrupados de dos en dos colineales. Mire, podemos tener esta recta, podemos tener esta recta de acá y podemos tener esta recta de acá. Y ahí pues formar nuestro triángulo que realmente necesitamos, ¿no? Lo que sí debo tener en cuenta es que los tres, ¿sí? Los tres al mismo tiempo, vamos a ponerle A, B y aquí vamos a ponerle C, tendrán que ser no colineales. Aquí sí se puede, mire, aquí tendríamos un vértice A, acá por ejemplo tendríamos un vértice B y acá tendríamos nuestro vértice C. Y ahí formamos nuestro triángulo, ¿no? Nuestro primer polígono o el polígono más simple que sería el que tiene tres lados, ¿no? También tenemos clasificaciones. ¿Cómo se clasifica a los triángulos? ¿Qué tipo de triángulos recuerda de los que haya visto durante su vida estudiantil? Bueno, rectángulo es uno de los más importantes, ¿no? Porque es como que el que me empiezan a enseñar trigonometría. Chévere. Escaleno, isósceles, equilátero, ya. Bueno, aquí tengo la clasificación. Tenga en cuenta esto. Va a haber una clasificación por la longitud o por la medida de sus lados, ¿sí? Va a haber una clasificación de acuerdo a la longitud de sus lados. Cuando el triángulo no tiene ningún lado de igual medida, se llama un triángulo escaleno. O sea, sus tres lados van a medir diferentes. ¿Ya? Aquí le dice, es un triángulo que no tiene lados congruentes. Acuérdense que esta palabrita ya la habíamos hablado, ¿no? Para nosotros más no son iguales, ¿no? Pero ya aquí en el libro pues me mencionan congruentes. Congruente significaba misma medida, misma forma. O sea que no tengo lados iguales. Eso es un triángulo escaleno. Y aquí ponga el primer punto de atención, porque aquí también hubo una pregunta de la prueba de lectura. Isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales o que tiene dos lados congruentes. Eso es isósceles. Y adicional a eso, también va a tener dos ángulos que son iguales, los cuales van a ser esos ángulos opuestos a los lados que son congruentes. O sea, los ángulos también vendrían a ser congruentes. Dos lados iguales, isósceles. Y hay un caso especial que vendría a ser el que nosotros conocemos como triángulo equilátero. El triángulo equilátero es un triángulo isósceles con sus tres lados congruentes. Entonces le pueden preguntar a usted, ¿todo triángulo equilátero es isósceles? ¿Verdadero o falso? Todo triángulo equilátero es isósceles. ¿Verdadero o falso? Es verdadero, ¿sí? Porque al tener un triángulo equilátero ya me aseguro que sus tres lados son iguales. Y bastaría con que dos de ellos sean iguales para tener uno que sea isósceles, ¿ya? Si yo le aplico la recíproca a lo que acabo de mencionar, podríamos decir que todo triángulo isósceles es un triángulo equilátero. Todo triángulo isósceles es equilátero. Eso es falso, ¿sí? Eso es falso.
no siempre se va a dar, ¿no? Va a depender de las medidas que tengan esos lados. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos dos clasificaciones, entre comillas, ¿no? Escaleno cuando no tiene ningún lado en común, ningún lado congruente, isósceles cuando tengo dos lados iguales y además tengo dos ángulos que también son iguales. Y el caso especial es el que sea equilátero cuando tres de sus lados son iguales. Esa sería la clasificación por la medida de sus lados o la longitud de sus lados. Si yo me hago referencia al ángulo, nosotros tenemos el primero, que sería el triángulo rectángulo, que ese es el que me ayuda a aprender un poco de trigonometría, ¿no? El triángulo rectángulo es un triángulo que va a tener en uno de sus ángulos un ángulo de 90 grados. 90 grados, ojo con eso, tiene que obligatoriamente tener un ángulo de 90 grados. ¿Qué me podría decir acerca de los otros dos ángulos que yo voy a tener dentro de un triángulo rectángulo? ¿Qué tipo de ángulos son? Bueno, ya, chévere. Complementario sería, sí, complementario pasa. Suplementario ya no. Ya, esos ángulos no serían suplementarios. Agudo, exacto, a eso iba. A usted le pueden preguntar que en todo triángulo rectángulo voy a tener dos ángulos agudos, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? En este caso, una vez que yo me asegure de tener un triángulo rectángulo, estos dos ángulos que yo tengo aquí, con toda la confianza del mundo, voy a decir que son agudos. O sea que cada ángulo de que está aquí mide menos que 90 grados. Y usted piensa en los triángulos que ha trabajado, ¿no? Tiene 90, 30, 60. 90, 45, 45. O tiene 90, 53, 37. O sea que nunca me paso de 90. Así que todo triángulo rectángulo también va a tener obligatoriamente dos ángulos que son agudos. Acutángulo es un triángulo que tiene tres ángulos agudos. ¿Sí? Eso es un triángulo acutángulo, cuando sus tres ángulos son agudos. Y cuidado, mire que aquí viene otro caso especial, ¿no? Significa que tengo tres ángulos que están entre 0 y 90. Mire, por ejemplo, puede ser que usted diga, construir un triángulo así, y diga, aquí hay 40, aquí hay 80, y acá ¿cuánto debería haber? Acá debería haber 60, ¿no? Ya. Si se fija, todos los tres ángulos están entre 0 y 90, o sea que eso es un triángulo acutángulo. Y, 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 cuando esos ángulos son iguales, también le podemos llamar un triángulo equiángulo. ¿Sí? Es un triángulo acutángulo con tres ángulos agudos congruentes, se dice que es equiángulo. ¿Cuál debe ser la medida de esos ángulos para poder decir que tengo un equiángulo? ¿Cuánto debería ser aquí, aquí y aquí? 60. Y oh sorpresa, mire, nos damos cuenta que un triángulo equilátero también va a ser un triángulo equiángulo. Y eso viene acompañado de tres lados iguales, tres ángulos iguales. ¿Sí? Todo triángulo equilátero es equiángulo. Al igual que todo triángulo equiángulo es equilátero. Eso es una bicondicional. Un triángulo es equilátero si y solo si el triángulo es equiángulo. Entonces lo podemos ver directamente de esa forma. Y el de acá, que realmente este creo que es el que menos trabajamos, esto más que todo para una ley del seno, una ley del coseno, por ahí podemos usar eso, sería el triángulo obtusángulo. Ese triángulo necesita tener un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90, pero menos que 180, o sea que está entre 90 y 180.
Y lo típico sería esto, pues, ¿no? Tener como que un triángulo como más abierto, ¿ya? Y ahí podríamos tener esa situación. Entonces, aquí tenemos la clasificación, ya sea por la longitud de sus lados o la medida de los ángulos que vamos a tener ahí, pues, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, mencionan elementos notables de un triángulo. Vamos a cortarlo y pegarlo por acá para tenerlo de referencia. Esto de aquí lo puedo borrar. Ya, chévere, chévere. A ver, quitamos. Y aquí tenemos unas cuantas características de un triángulo, ¿no? Entre los principales elementos del triángulo tenemos a los lados, los vértices, ángulos interiores y ángulos exteriores. ¿El triángulo tiene diagonal? No, ¿verdad? Entonces por eso no me lo menciona. Y mucho cuidado. Si nosotros tenemos un triángulo, ya sea como sea, mire, el triángulo puede ser así, o incluso puede ser así, ya, así en esa característica. Este de aquí sería vértice, vértice, vértice. Aquí tranquilamente también tenemos un vértice, acá tenemos otro vértice y acá tendríamos otro vértice. Los lados ya sabe que vendrían a ser estos segmentos que definen a la poligonal, ¿no? En este caso, esta línea es el lado. Quiebra y quiebra acá. Estos serían los lados. Son 3 lados que tengo ahí. Acá también podríamos tener este lado, también este lado y por último este lado de acá. ¿Sí? Ángulos interiores son aquellos, ¿sí? Aquellos que van a estar comprendidos entre dos lados. Obviamente en la parte interior del triángulo, ¿no? Se puede decir que son líneas que unen los vértices. Eh, Mejor diga segmentos de rectas, porque acuérdense que las rectas son las líneas, son infinitas, ¿no? Entonces realmente necesito una porción de una recta para poder tener y definir, ¿no? La medida concretamente. Entonces si usted dice una recta, como que el profesor ahí puede decir, no, es un segmento, es un pedacito, una porción de una recta, ¿ya? Para que no tengamos problemas. Ángulos interiores son aquellos formados por cada par de lados consecutivos del triángulo. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un teta 1, acá podemos tener un teta 2 y aquí podemos tener un teta 3. Ese teta 1, teta 2 y teta 3, teta 1, teta 2 y teta 3 son ángulos interiores. Si usted necesita saber la medida o definir un ángulo exterior, lo único que usted tiene que hacer es prolongar el lado del triángulo o de algún vértice usted viene y lo prolonga. Ejemplo, mire, si yo quiero saber cuál es el ángulo exterior de este de aquí, lo que voy a hacer es extender esto así, ¿ve? Extender este lado y aquí podríamos tener nuestro primer ángulo exterior. Ahora, extiendo el de acá, ¿ve? Tendríamos nuestro alfa 3. Y si yo extiendo esto, podríamos tener nuestro alfa 2. Y diríamos de que alfa 1 con alfa 2 y con alfa 3, estamos hablando de ángulos exteriores.
Importante. Lo único que haría es prolongar. Prolongar. Sí, exacto. Si quiere saber cuánto vale, si conoce este ángulo de aquí, prolonga y aplica pues el suplemento, ¿no? Y con eso pues ya tendríamos todo listo. Así que cuidado en esa interpretación. A ver, aceptamos. Listo. Vamos a ver unas cuantas propiedades que tenemos en los triángulos. Voy a ver un poquito más grande para que se vea bien. Ya, a ver, pegamos por aquí. Dice, a ver, propiedades. La suma de las medidas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a 90. Eso es lo que ustedes me habían mencionado, que esos ángulos agudos son ¿qué? Complementarios. Ya, eso ustedes ya lo habían dicho, ¿no? Si tengo un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos van a sumar 90, por eso son complementarios. Siguiente. Los ángulos interiores de un triángulo equilátero miden 60. Eso también ya ustedes me imagino que lo tienen en cuenta, ya que si tengo un triángulo equilátero, normalmente estos ángulos van a ser iguales. Si en un triángulo tengo que repartir 180 de sumatoria de ángulos interiores, cada uno de ellos debería ser 60, 60 y 60, ¿no? Entonces, eso es lo que le mencionan en esta característica. Los ángulos interiores en un triángulo equilátero mide 60, correcto. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es la suma de las medidas de dos ángulos interiores no contiguos. Esto es oro puro. Márquele con asterisco. Esto es oro puro. Voy a tratar aquí de colocar esta información. Miren. Ya, así. Miren, ojo con esto. Si yo tengo este ángulo teta 1 y yo digo teta 2 y acá digo teta 3, este ángulo exterior, que sería la prolongación, va a ser igual a teta 3 más teta 2. Eso es lo que me dice en esta parte. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los otros ángulos interiores no contiguos, o sea que no están al lado, ¿no? Si este es el exterior que voy a sacar, voy a hacer la suma de los otros dos vértices que me queden. Y eso es verídico. Imagínese que usted tuviera así. ¿No? Así. Digamos que esto vale 110. Digamos que esto vale 20. ¿Cuánto valdría esto? Sería 50, ¿no? Ya, bueno, no tanto 110. Vamos a ponerle un poquito más, porque si no queda como demasiado distorsionado. Voy a poner 140. Aquí voy a decir que vale 15. Sería 155, 60, 25, ¿no? Ya, ahí tenemos eso. Si yo extiendo esto de aquí, ¿es o no es verdad que aquí tiene que haber un ángulo suplementario, ¿no? Para que esto mida 180. ¿Y cuánto quedaría? Pues 155. Que nada más y nada menos es la suma de estos dos que yo tengo acá. 15 más 145, estamos hablando de 155. Eso es lo que dice aquí. La medida de este ángulo exterior es igual a la suma de estos dos de acá. Lo que pasa es que en los dos casos es 180, miren. Si se da cuenta que si yo aquí le definiera con un ángulo X, se tendría que cumplir que 25 más X es igual a 180 grados. Significa que esto lo mando al otro lado y me quedaría que X es igual a
155, que para variar sería la suma de los otros dos ángulos, porque también tenemos que tener una suma de 180. También debe dar 180. Sí, exacto, porque es la prolongación. Esto de aquí así. Entonces, en algún momento hay un ejercicio en el cual yo necesite prolongar una recta, yo puedo sacar el ángulo exterior con los otros ángulos conocidos. Son teoremitas pequeñitos que a veces uno ni bola le para y ni sabe que existen. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es mayor a la de cualquier ángulo interior no adyacente. En todo triángulo, la medida del ángulo exterior es mayor a la de cualquier ángulo interior no adyacente. ¿Qué significaba adyacente? Esto estoy diciendo. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es mayor que la de cualquier ángulo interior no adyacente. Exacto. La medida del ángulo exterior siempre va a ser más grande que cualquier interior no adyacente. O sea que no necesito ni este de aquí, ¿ya? Porque no tiene que estar al lado. Entonces, obviamente eso se cumple. Mire, este ángulo exterior es 155, va a ser mayor que este y además mayor que este de acá. ¿Sí se da cuenta? Sea como sea. Incluso, bueno, acá, ¿ves? Si yo prolongara aquí, ¿cuál es el ángulo exterior en esta parte? 120. Este ángulo es mayor a este de aquí y al mismo tiempo es mayor que el de acá. Siempre. El ángulo exterior va a ser mayor que cualquier ángulo interior no adyacente. Se cumple. La suma de las medidas de ángulos exteriores para cualquier triángulo es igual a la medida de 4 ángulos rectos. Bueno, 360, ¿no? Que ya creo que lo habíamos mencionado ayer en las fórmulas, ¿no? La sumatoria de ángulos exteriores siempre en los polígonos vale 360. Independientemente que sea un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, hexágono, lo que sea. Siempre voy a poder completar 360. O lo que es lo mismo, la medida de 4 ángulos rectos. Y el último, todo triángulo equiángulo es equilátero y viceversa. Bueno, esto es lo que ya le había dicho, ¿no? El viceversa significa bicondicional. Sería todo triángulo equilátero es equiángulo y todo triángulo equiángulo es equilátero. O simplemente, si un triángulo es equiángulo o un triángulo es equiángulo, sí y solo sí, el triángulo es equilátero. Ahí ya lo mencionamos con lo de la bicondicional, ¿no? Por ahí unos teoremitas súper importantes. Les recomendaría que los vaya anotando y en algún momento, tú lo saca. No está de más. Bueno, acá me mencionan otro teorema que ustedes ya lo conocen. Otro teoremita. Teorema 7.4. La suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Eso ya lo sabían, ¿no? ¿Se acuerda que habíamos definido esta fórmula? Sumatoria de los ángulos interiores en todo polígono es n-2 multiplicado por 180 grados. Si estamos hablando de un triángulo, n vale 3, así que sería 3 menos 2 multiplicado por 180 grados. Sería igual a 180. De ahí sale, ¿no? Los ángulos interiores sumados en un triángulo me va a tener que dar 180, ¿no? Ahí está nuestra referencia. Aquí hay otro teorema. Vamos a tenerlos aquí para que
En cualquier rato diga, bueno, aquí están mis apuntes de teoremas. Todos están a la mano. En todo triángulo, la suma de las longitudes de dos lados cualesquiera es mayor que la longitud del tercer lado. ¿Ya? Usted toma dos lados, lo suma y eso siempre va a ser mayor que el otro tercer lado. Y eso obviamente se tiene que cumplir, ¿sí? Obligatoriamente. Tenga en cuenta esto. Bueno, ya. Vamos a poner triángulos normalitos. Este rectángulo. Vamos a poner 3, acá vamos a poner 4 y acá vamos a poner ¿qué? 5. Bueno, y aquí voy a decir que es 90. Lo que me dice este teorema es que si yo elijo dos lados cualquiera, por ejemplo, este y este, sumados, 3 más 4, me queda 7. Esa medida va a ser mayor que el tercer lado, obviamente. No importa que tome, mire, ahora voy a tomar el 3 con el 5, me da 8. Y eso va a ser mayor que el 4. También puedo colocar el 5 más el 4, me va a dar 9 y eso es mayor que el valor de 3. Ya, se fija, eso dice este teorema. La suma de dos lados cualquiera en un triángulo siempre va a ser mayor que el tercer lado, que no elegimos, ¿no? Otro teorema, 7.6. Cortamos y pegamos. En todo triángulo, a lados de longitudes iguales se oponen ángulos de medidas iguales. Ya, eso es lo que le decía en el triángulo isósceles. A lados iguales se oponen ángulos iguales también. ¿A qué me refiero? A esto, mire. Si usted tuviera aquí, qué sé yo, 10 y este otro triángulo acá vale 10 y me invento aquí vale, qué sé yo, 5. ¿Qué significa? Mire, esto y esto son lados iguales. A estos lados se oponen ángulos iguales. Por ejemplo, ¿cuál es el opuesto? Aquí tiene que ir teta, mire, el opuesto. Y aquí el opuesto tiene que ser teta. Entonces, aquí están los ángulos. A estos lados iguales se oponen ángulos iguales, teta. Y peor en el caso de equilátero, ¿no? Entonces los tres serían los mismos, porque los tres lados son iguales. Eso significa este teorema de aquí. No importa cómo esté, siempre y cuando yo vea que tienen lados iguales, puedo oponerle ángulos que también son iguales. Y no es que tiene que ser rectángulo ni nada de eso. Sea como sea el triángulo, se tendrá que cumplir eso de ahí. Otro teorema, 7,7. Creo que se alcanza aquí. Ya, ahí. 7,7. El punto medio de la hipotenusa en un triángulo rectángulo equidista de sus tres vértices. Belleza mayonesa. ¿Qué significa, brothers? Esto de aquí. Vamos a hacerlo rectángulo para que se vea bien. 0 grados. 90 grados. Y completamos aquí. Ya. Esto es un triángulo rectángulo.
Dice, el punto medio de la hipotenusa, mire, el punto medio de la hipotenusa, por aquí. Vamos a poner punto M de medio. Los vértices, estaríamos hablando de aquí, ¿ves? A, B y C. A, B, C y M. ¿Qué significa? Significa esto, mire. Si tengo un triángulo rectángulo, el punto medio de la hipotenusa equidista a sus tres vértices. La distancia entre el punto medio hacia sus vértices siempre es la misma. Significa que el segmento AM es igual al segmento MC. Mire, esta distancia es la misma distancia de aquí para acá. Aquí sí se cumple porque es punto medio, o sea, es la mitad. Aquí la clave es esto, mire. Si yo trazara una línea imaginaria, así tal cual, esto también valdría lo mismo. O sea que es igual al segmento BM. Estas tres medidas, mire, esta medida es igual a esta medida y a esta otra medida de aquí. Eso pasa única y exclusivamente cuando en un triángulo rectángulo ubico el punto medio de la hipotenusa y de ahí calculo la distancia hacia sus vértices. Eso significa equidista. X igual, dista, distancia, igual distancia hacia sus tres vértices. Me imagino que este no lo conocía. Más, ¿qué más? ¿Qué más? 7, 8. A ver, veamos. Teorema 7, 8. En un triángulo isósceles, la altura y la mediana del lado opuesto al ángulo principal son coincidentes. En un triángulo isósceles, la altura y la mediana del lado opuesto al ángulo principal son coincidentes. ¿Cómo sería esa vaina? Así, ¿ve? Lo que dicen es esto, por si acaso. En un triángulo isósceles, sea como sea, digamos que yo lo hago así ya, para que no sea como que tan evidente. Digamos que esto es isósceles. Este lado es igual a este lado. Lo que me dicen es que la altura coincide con la mediana. La mediana es un segmento de recta que va desde un vértice hacia el punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, si aquí está el vértice, el lado opuesto es este, y justamente en la mitad, ¿sí?, colocamos un punto, y si unimos estos dos puntos de aquí, a esto lo conocemos como la mediana. Y si es isósceles, ojo, solamente si es isósceles, podemos asegurar de que esto también se convierte en la altura del triángulo. Que normalmente eso trabajamos full, ¿no? Ir proyectando, bajando y sacar, pues, ¿no? Lo que sería la altura. Eso dice ese teorema. Siguiente teorema. En un triángulo equilátero, el incentro
el circuncentro, el ortocentro y el baricentro coinciden y están situados a una de las alturas, y está situado en una de las alturas a una distancia de 2/3 de la longitud de la altura respecto del vértice desde el cual se lo define. A ver, dibujemos un equilátero. Vamos a tratar de hacerlo bien bonito. Cero. Vamos a levantar 60 grados. 60 grados. Y acá también vamos a levantar 60 grados. Ahí. Casito, ¿eh? Casi no es preciso. Ya, ahí. Esto es, obviamente, equilátero, ¿no? Vamos a poner aquí 60, 60, y aquí también tendríamos 60. Lo que me dicen es que el ortocentro, el baricentro, pues básicamente es mejor verlo con el de las bisectrices. Ya, aquí voy a poner 30 grados. Ahí, 30. Con este de aquí, también nosotros vamos a ubicar 30 grados. Ahí. Y acá nosotros vamos a buscar también la mitad y lo tendríamos ahí. Este sería el punto que me dicen aquí. Y lo interesante, lo bonito, es de que si es equilátero, esta vaina es h tercios y esta vaina es 2h tercios. Así, ¿ve? Y eso se cumple en cualquiera de los vértices, mire. Si yo tomara como referencia también, mire, desde aquí, ¿ve? Desde aquí a acá vale h tercios y de aquí a acá vale 2h tercios. Y acá también, ¿ve? Esto vale h tercios y esto vale 2h tercios. La relación que existe con el punto o la ubicación del punto es h tercios. Bueno, h tercios. Ellos le ponen 2/3 de la longitud de la altura. Ellos lo toman de así, ¿ve? Desde el punto de referencia le toman el 2/3 de h. Yo lo veo como h tercios. Ya, a mí me lo enseñaron con h tercios. A mí, para no confundirme, me dijeron, bueno, este es el más pequeño, este es h tercios. Y acá, pues, lo que le falta, ¿no? Para medir h, que sería 2h tercios. Y eso le puede servir en algún momento para resolver algo, pero es algo súper importante. Ya me hicieron acordar de las clases de geometría que dan las academias en Perú, para la Universidad de San Marcos y la otra universidad que también es buena. A ver, este teorema va a ser importante. Este teorema va a ser importante. Full geometría, sí. Creo que el examen que ellos toman en ingreso es geometría, álgebra y otro tema más. Se perfeccionan bastante en ese tema. Voy borrando esta parte. Tenemos eso, quitamos.
Este va a ser súper bueno. Dice, en un triángulo rectángulo, la longitud de la altura relativa a su hipotenusa es la media geométrica entre las longitudes de los dos segmentos de dicha altura definida en la hipotenusa. Y ahí va a decir, cri, cri, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya. Es esto de aquí, mire. Vamos a ponerle aquí el gráfico. Ya. Esto es lo que le dice. La altura relativa, mire, primero obviamente debo tener un triángulo rectángulo. Luego, la altura relativa es esto, mire, la altura relativa al ángulo recto. Esto de aquí, ¿ve? Esta es la altura relativa. Esa altura hace que el lado de la hipotenusa se divida en dos tramos, el segmento de A a D y el segmento de D a C, que en este caso lo definen como A y como B. Y lo que dice aquí es esto, mire, para un triángulo rectángulo, la longitud de la altura relativa, o sea, esta altura H va a ser igual a la media geométrica. La media geométrica es multiplicar estos dos valores, mire, A multiplicado por B, y como son dos valores, saco raíz cuadrada. Así que de aquí en adelante yo tranquilamente puedo calcular el valor de H, conociendo la longitud de los segmentos formados sobre la hipotenusa. Imagínense, digamos que esto de aquí lo quiero encontrar, cuánto es esta altura, y digamos que aquí me quedó, qué sé yo, 10 y acá me quedó 5. ¿Cuánto valdría esta altura? Fácil, la altura valdría raíz cuadrada de 10 multiplicado por 5. Raíz cuadrada de estos 10 multiplicado por 5. H me va a quedar raíz de 50, lo cual sería raíz de 25 multiplicado por raíz de 2. ¿Cuánto vale H? Vale 5 raíz de 2. Así de sencillo. Así de sencillo podríamos considerar eso. Por si acaso, me imagino que esto sí se acuerda. ¿Qué es la media aritmética? Si tengo dos datos, o tres, mire, usted va a decir A más B más C y partido entre 3. ¿Está de acuerdo? Ese es el promedio o la media aritmética. Sumar y dividir para 3. Si me preguntan la media geométrica, va a ser A por B y por C sacándole raíz cúbica. Va a depender del número de elementos que yo tenga. Esto es la media aritmética, que es la que usa siempre hasta para sus notas en el colegio. Y la media geométrica es el producto de todos los valores y sacando raíz cúbica. Es como una ponderación por medio de la raíz. Si multiplico cuatro números, A por A por A por A, entonces le saco raíz cuarta para tener un valor por ahí. Eso es media geométrica. A eso se refería con esto. La altura va a ser igual a la media geométrica de los segmentos formados en la hipotenusa. Este también es súper importante. Un teorema súper bueno para aplicar. A ver si hay más teoremas por aquí. Ya, bueno, ahora sí, criterios de semejanzas y congruencias. Voy a poner aquí los casos. Y de esto, pues sí tomaron el control de lectura. Semejanza
y congruencia. Semejanza para mí es cuando existe proporción entre los lados de los triángulos. Y congruencia es cuando es copia y pega, ¿no? Cuando es exactamente igual. Aquí tenemos el primer criterio. Este es el primer criterio. Criterio LAL. Le suelen llamar LAL. Criterio LAL. Criterio lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen dos lados iguales, ¿sí? Si tienen dos lados iguales y también es igual el ángulo formado entre ellos, se dice que el triángulo es congruente. ¿Sí? Esto es un criterio de congruencia. Y hay que especificar bien, miren, ojo. Si usted tiene que esto vale 4 y dice que esto vale 5, el de acá no me interesa. Pero yo aquí digo que vale, qué sé yo, 30 grados. Esto no se cumple. Si acá usted me dice que acá vale 4, que acá vale 5, pero el ángulo está acá. Ahí no es congruente. ¿Por qué? Porque yo necesito que se cumpla lo que dice aquí. Debo tener dos lados de los triángulos que sean igual. Mire, este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado. Y tengo el ángulo formado entre ellos. Dos lados iguales y un ángulo igual significa que son congruentes. Puedo concluir que este ángulo teta es igual a este ángulo teta. Este ángulo beta puede ser igual a este ángulo beta. Y este tercer lado, A, le puedo llamar A también acá, porque son copia y pega, exactamente lo mismo. Criterio lado, ángulo, lado. Ahora tenemos el de aquí. Bastante similar. El criterio ala. Y ese es el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Qué debo tener? Dos ángulos congruentes y además debo tener este lado que los forme, ¿no? Digamos que esta es como la base y tener los ángulos que están sobre ese lado. En ese caso tenemos un criterio también de congruencia. Si tengo dos ángulos iguales y la medida de ese lado que los contiene también es igual, entonces es un criterio de congruencia. El otro criterio el otro criterio sería el de lado, lado, lado. Vamos a pegarlo por aquí. Creo que aquí es mucho más evidente, ¿no? Cuando dos triángulos tengan sus tres lados iguales, es copia y pega, pues, ¿no? Si este lado es igual al de acá, el de acá también es igual al de acá y el de aquí es igual al de acá, estamos hablando de triángulos congruentes. Si tienen sus tres lados iguales. ¿Ya? Cópielo, porque estos son los tres criterios de congruencia. O sea, los triángulos son iguales. LAL, ALA y LLL. Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Vamos a poner aquí criterios
de congruencia. Ya vamos a especificar ahora los que serían de semejanza. Empezó la lluvia. No sé si escuchan el aguacero. No, no. Si se apaga y se desconecta, pues se me fue la electricidad. Si no, no pasa nada. Esperemos que no pase nada, especialmente en los días del pre. A ver, vamos a poner aquí. Este es el primer criterio, telepáticamente. Este ya es un criterio de semejanza. Ya, y ojito aquí. Criterio AA, criterio ángulo-ángulo. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, estamos hablando de que son triángulos semejantes. Y además, cuando dos ángulos sean iguales en dos triángulos, el tercero también viene en combo. O sea que aquí este ángulo, digamos, qué sé yo, teta, es igual a este ángulo teta de acá. Eso es algo que viene ya en el combo. Cuando tiene dos lados, dos ángulos iguales en los triángulos, el tercero también viene igual de ya. Y aquí el típico, para que se dé cuenta, es que cuando me dan los ángulos, más que todo sería cuestión de semejanza, porque ¿se acuerda esto de aquí? Mire, digamos que yo dibujo el triangulito 1, 1, raíz de 2. Y aquí voy a tener 45 grados y acá voy a tener 45 grados. De la misma forma puedo hacer esto, mire. Dibujar un triángulo más grandecito. Y por ejemplo decir que esto vale 2, esto vale 2 y esto vale 2 raíz de 2. Aquí vale 45 y acá también pues vale 45. ¿Se da cuenta? ¿Tienen ángulos iguales? Sí, mire, tiene dos ángulos iguales, pero estos son semejantes. Porque yo incluso puedo hacer hasta un triángulo más grande, mire. Ahí, ahí y ahí. ¿Qué sé yo? 10, 10 y acá sería 10 raíz de 2. Aquí sería 45 grados y acá también sería 45 grados. Son semejantes. Semejantes. Aquí pues el tercero viene en combo. Aquí sería 90, 90 y 90. Ajá, sí, también se lo puede conocer como ángulo, ángulo, ángulo. Porque al final, como le digo, el tercer ángulo también es igual. No se ve obligado a que me mencionen que en los tres, ¿no? Vamos a colocar otro criterio por acá. A ver. Ahí entra. Belleza. Criterio ángulo, lado, lado. Semejanza solo se refiere a su... Sí, se refiere a proporción. Semejanza es proporción. Y por eso es que podemos hacer teorema de Tales en los triangulitos. Criterio ángulo, lado, lado. Dice, si dos triángulos son semejantes, si tienen un ángulo con igual medida y las longitudes de los lados son proporcionales. ¿Ya? En este caso, lo que me dicen es, bueno, si tienes un ángulo igual y que sus lados sean proporcionales, entonces estamos ante semejanza. Miren, ejemplo.
si yo dijera, a ver, esto para mí vale 40 grados y aquí, qué sé yo, vale 10. Acá también vale 10 y el de acá no me interesa. Y, por ejemplo, digo aquí, ¿ve? Más chiquitito y digo, aquí también vale 40, aquí vale 5 y acá vale 5. Ahí significa que son semejantes. ¿Por qué? Mire, porque sus lados tienen una proporción. Mire, ¿qué proporción tienen? Y además, ¿tienen qué cosa? Hay un ángulo igual. Entonces, ahí están las tres cosas que necesito. Para el criterio ángulo, lado, lado. Necesito tener dos lados proporcionales y un ángulo igual también, para poder decir que son semejantes. Porque imagínense, si yo no tuviera este ángulo, yo no puedo decir, ¿no? Porque yo podría construir aquí 10 y aquí así, ¿no? O incluso puedo hacer así, ¿ve? 10 10 y hacer un triángulo súper chiquito, mire. 10 10 10. Entonces, el ángulo teta no es el mismo, entonces, por eso que no serían semejantes. Necesito que el ángulo sea igual para luego verificar la relación que tienen esos lados, ¿no? Aquí la proporción es de 2, ¿no? 5 por 2, 10, 5 por 2, 10. Ahí está la proporción. Y el último sería el criterio lado, lado, lado. Y ahí lo que se me viene a la mente es el triangulito de Pitágoras, ¿no? Los triángulos guardan proporciones. Me imagino que sí se acuerda de esto, mire. El triangulito 3, 4 y 5. Y el otro triangulito es 6, 8 y 10. O si no, también más grandecito. El triangulito 30, 40, 50. Ya, ahí. Ese es el criterio lado, 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 cuando todos sus lados son proporcionales. Mire, este lado es proporcional a este, 3 por 2, 6. Este lado es proporcional a este, 5 por 2, 10. Y este lado es proporcional acá, 4 por 2, 8. De la misma forma, el de aquí es proporcional con el de acá, mire. 6 por 5, 30. 10 por 5, 50. Y 8 por 5, 40. Entonces, ahí están las proporciones. Lado, lado, lado. Ahí puedo decir que son semejantes. Y de aquí uno se pone a crear, pues, ¿no? Las ternas pitagóricas, que sean proporcionales al 3, 4, 5. Esos 6, bueno, son 3 criterios de congruencia y 3 criterios de semejanza. Téngalos por ahí, póngale doblada la hojita, porque en el control de lectura, lo más probable es que le hagan referencia a esto. Ahí sería verdadero o falso, lo más probable. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, ahí vamos a ver un poquito de semejanza entonces. Creo que sí hay ejercicios para poner ahí. Debemos buscar en el libro. Ejercicios cortitos. Sí, sí se podría llegar a colocar algún ejercicio corto. A ver, veamos. Ejercicios con triángulos. Acepta Marco. Ya está aceptado.
Tu, 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 tu. Ya, a ver, veamos el de aquí. Creo que han quitado o no escanearon todo. Bueno, vamos a colocar, no importa este de aquí. ¿Ya? Ahí. Quiero calcular cuánto vale alfa. Así que vayan pensándolo a ver qué se les ocurre. Tu, 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 tu. ¿Qué se les ocurre aquí? Tu, 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 tu. ¿Ya? Ideas. El valor del centro no era el doble. Valor del centro. Ya. ¿Y qué tiene? 20 más beta igual a X. Ya, a ver. 20 más beta. 20 es el de aquí. Y el de acá beta. El de abajo. A ver. No, 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 no. Lo que pasa es que aquí no están con rectas paralelas. Ya, ya, ya. Decía los que apuntan para allá, ¿no? No, no, no. No, no. Aquí no hay rectas paralelas. Eso no me lo mencionan. Entonces no podemos hacer eso. Eso cumpliría para cuando tengo rectas paralelas. ¿Ya? A ver.
¿Qué se les viene a la mente? Bueno, aquí les voy a dar una guía. Vamos a tratar ahí y vamos a tratar acá. Ahí. ¿Qué podemos decir de estos triángulos? Mire, este triángulo de aquí y este triángulo de aquí. ¿Ya? Son congruentes. Y eso, a la final, ¿qué me beneficia referente a esto de aquí? ¿Qué podría decir acerca de esto y decir acerca de esto? Son iguales. ¿Ya? Eso es como una bisectriz, ¿no? Si se da cuenta de que al final, mire, esta medida es la misma, mire. Y este ángulo de aquí es el mismo que está aquí, ¿ve? Beta, beta. Y además me está diciendo que esta abertura es la misma abertura que está acá. ¿Sí o no? Entonces, a la final, puede ser problema de distorsión porque la imagen está escaneada, ¿no? Entonces, a la final, esto tendría que ser una línea continua hasta acá. O sea, formar este triángulo de aquí. Aquí se ve un poquito chueco por esto, pero aquí debería ser toda una línea continua para formar un triángulo en esta parte. ¿Sí, no? En este caso, pues con ese triángulo tendríamos, aquí es alfa, ¿no? Y aquí también es alfa. Y en este triángulo podemos decir 100 grados más 20 grados, que sería esto, mire, este ángulo, más estos ángulos, que sería 2 alfa, va a tener que ser igual a 180 grados. Sería 120 grados más 2 veces alfa, igual a 180 grados. Mandamos al otro lado y me quedaría que 2 alfa es igual a 60, ¿no? Y me queda que alfa es igual a 30 grados. ¿Ya? Y lo tendríamos ahí. ¿Ya? Estamos ahí. Este tipo de problemas siempre hay que estar pendiente a todo eso. Porque la sumatoria de ángulos interiores en un triángulo siempre es 180. Siempre. Mire, este creo que le tomaron a alguno, pero cambiándole datos. La suma de ángulos interiores. Esto, mire. Este es el triángulo al que me refiero. Este triángulo. Ángulo 1. Aquí el ángulo sería alfa más alfa, son 2 alfa, 20 y 100. Sumo esos tres y tiene que ser 180. Ahora tenemos este de aquí. Sea ABC el triángulo de la figura adjunta,
Si se conoce que DE es paralelo a AC, en donde AB mide 10 centímetros, vamos colocándole ese dato. Esto vale 10, mire. Ponerle con otro color. Esto vale 10. Así, 10. AC vale 5. DE vale X. En este caso, este es X. ¿Sí, no? Y dice que AD vale Y, o sea, este, ¿no? Exprese Y en términos de X. Ya, eso, ajá, uno en la prueba. Yo me acuerdo que colocaron uno similar a este. Ya. Voy a trabajar con dos triángulos. Voy a sacarlos para que se den cuenta que son semejantes, miren. El primero va a ser el triángulo ABC. Este lado vale 10, este lado no me interesa, este lado vale 5. ¿Está de acuerdo que aquí habría un ángulo teta, aquí habría un ángulo alfa y aquí habría un ángulo beta? Así que aquí va teta, aquí va alfa y aquí va beta. Solo los coloco para que se dé cuenta que son semejantes. Ahora, me interesa este triángulo chiquitito de aquí, ¿ve? El triángulo de ahí. ¿Cuánto vale esto de aquí? Esto vale X. ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? ¿Cuánto vale ese ángulo de aquí? Ajá, vale teta, correcto. El ángulo de acá arriba vale beta. Y el ángulo que está aquí vale alfa por cuestiones de paralelo, ¿no? ¿Qué pasa cuando los triángulos tienen tres ángulos iguales? ¿Son congruentes o son semejantes? Criterio ángulo, ángulo, ángulo. Esto significa semejanza. Ya, entonces, ¿cuánto vale este lado de aquí? ¿Cuánto valdría este ladito? Mire, ¿cuánto vale de aquí a acá? Exacto, vale 10 menos X, 10 menos Y. ¿Ya? Con eso está todo listo. Esa es la parte más jodida. El resto es simplemente carpintería. Porque al hacer relación significa que, por ejemplo, este lado puede ser proporcional a este lado de aquí. ¿Ve? ¿Cómo? Este lado de aquí, ¿ve? Puede ser proporcional a este lado de aquí. Y a ustedes le dicen que exprese Y en términos de X. O sea que hay que despejar al final de cuentas el valor de Y. Podemos esto mandarlo para acá y esto mandarlo para, bueno, multiplicar en cruz, ¿no? Bueno, vamos a multiplicar. Sería 10x, ¿no? Esto por esto es igual a 5 multiplicado por 10 menos Y. Lo mando a dividir, me quedaría 10x partido entre 5 igual a 10 menos Y. Cancelamos y me queda 2x igual a 10 menos Y. Mandamos para el otro lado y me queda que Y es igual a 10 menos 2x. Esto es lo que tenía que marcar. Yo creo que fue el mismo. Sí me acuerdo que lo vi, que tomaron algo así. Tu, 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 tu. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Bueno, este sería como un poquito más de trigonometría. Vamos a trabajar con esto. Ir aflojando la mente.
Calcule la longitud H, que es la altura del árbol, sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa con un ángulo de elevación de 30 grados. O sea que usted está aquí, eleva 30 grados y alcanza este punto de acá, ¿no? La copa. Si al acercarse 10 metros, o sea, de aquí camino 10 metros, ahora el ángulo de inclinación, el ángulo de elevación vale 60 grados. Entonces ahora levanto la mirada a 60 grados. Con eso me piden calcular cuánto vale la altura. Así que en este caso vamos a trabajar primero con este triángulo grande. Si yo tomo todo, eso no es verdad que la tangente de 30 grados va a ser igual a opuesto, que vale h, sobre el adyacente, que vale x más 10. Y en cambio, el pequeñito, miren, este está en blanco. Si yo trabajara, me quedaría tangente de 60 grados va a ser igual a h sobre x. Y de ahí pues ya podemos despejar, ¿no? Por ejemplo, aquí x. ¿Cuánto vale tangente de 60? Tangente de 60 vale raíz de 3, ¿verdad? Y eso va a ser igual a h sobre x. Significa que x va a ser igual a h sobre raíz de 3. Eso lo vamos a utilizar como información. Vamos a colocarlo acá. Tendríamos esto lo mando para acá y esto lo mando para allá. Sería x más 10 va a ser igual a h sobre la tangente de 30 grados. Sería x más 10 va a ser igual a h, que vale h sobre, no, h queda solo ahí. Vamos a reemplazar x, ya vamos a reemplazar entonces. Mande para allá, mande para acá, ahí. X vale h sobre raíz de 3, más el valor de 10, igual a h sobre, ¿cuánto vale tangente de 30? Vale 1 sobre raíz de 3 sin racionalizar, lo cual esto pasaría a la parte de arriba. Sería h sobre raíz de 3 más 10 es igual a raíz de 3 multiplicado por h, ¿no? Al hacer extremos y medios. Mando a dividir, creo que para que me quede el valor de h bonito, mire. Si divido todo para raíz de 3, ¿no? ¿Qué me quedaría? O multiplicar por raíz. Sí, multiplicar por raíz de 3. Para eliminar esto, mire. Multiplicamos a esto por raíz de 3 y multiplicamos a esto por raíz de 3. Quedaría esto y esto se cancela, me queda h más 10 raíz de 3. Y acá me quedaría igual a raíz de 3 por raíz de 3, sería raíz de 9, que sería 3, 3h. Esto lo mando para allá, me quedaría 10 raíz de 3 igual a 2h. Mando a dividir y me quedaría 5 raíz de 3. Ya, ahí está. Ese sería el resultado. ¿Por qué uso tangente? Porque es lo único que me permite relacionar el opuesto y el adyacente. Yo no tengo la hipotenusa. Para el resto necesito hipotenusa, dependiendo de los datos que tenga en el ejercicio. Si yo quiero utilizar seno, necesito hipotenusa. Si quiero trabajar con coseno, necesito hipotenusa. Si quiero trabajar con, bueno, las recíprocas, que serían la secante y la cosecante, necesito la hipotenusa. Lo único que no necesita la hipotenusa es la tangente o la cotangente. Entonces, por ser más sencillo, por ser más utilizado,
utilizamos la tangente. Porque aquí tranquilamente puedo utilizar cotangente, no pasa nada. Pero es dependiendo los datos que tenga yo ahí. Por eso me servía más la tangente. Ya, chévere, chévere. En tangente de 60 solo cogió la X. En este caso, en el triángulo de 30 es todo esto, mire. Para el 30 grados es todo esto. Opuesto, adyacente. El adyacente es estos dos tomados, sería X más 10. Y en cambio para el de 60, solo es este triangulito de aquí. ¿Sí se da cuenta? Mire. Entonces solamente necesito la X para el de 60 grados. Ya, esos son los dos triángulos que agarré. Exacto. Utilicé como que el compuesto por los dos y el hueco, el vacío. Eso fue lo que utilicé. Ya después toca trabajar un poquito más los ejercicios. Pero los criterios de semejanza son muy importantes. Muy importantes. A veces se quedan como que, ¿y por qué hace relación? ¿Por qué? Porque son semejantes. Ya a veces uno ya directamente saca, ¿no? No es que hay que estar construyendo el triángulo para verificar el ángulo de aquí, el ángulo acá, para ver qué ángulo, 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 sino que ya uno pues ya se da cuenta, ¿no? Directamente y aplica la relación encima, ¿no? Pero igual yo siempre trato de especificar dónde están los triángulos para que lo puedan ver. Toca votar todo nulo. Hay que ver por quién se vota. Bueno, ahí nos vamos a quedar por hoy, ¿ya? Mañana le hacemos a la circunferencia. Hoy ya fueron los triángulos. En cuadrilátero no hay tantas cosas que revisar, así que bueno, podemos revisar un poco de eso. Lo que más interesa son las circunferencias y esos benditos polígonos inscritos y circunscritos. Y de ahí pues sería la parte de región sombreada, donde tiene que sumar, restar áreas y expresar, ¿no? Su respuesta. Esos ejercicios son buenos.